México buscará un lugar, y lo tiene prácticamente amarrado, en el Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2021-2022. Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de nuestro país ante la ONU, logró el apoyo unánime de las 33 naciones que integran América Latina y el Caribe. Sería la quinta ocasión en que México ocupe un puesto en este Consejo de Seguridad. Usted sabe que el Consejo de Seguridad pues, tiene 5 mandones, ¿no? Francia, Gran Bretaña, China, Rusia y Estados Unidos, que tienen derecho de veto. Y luego hay 10 que esos son los que están siempre. Y luego hay 10 que se van rotando. Pero pues participas ahí en las decisiones de más alto nivel. Guerras, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, pues autorizar una guerra o desautorizarla. Ha ocurrido antes. Está en la línea de Despierta el ex rector de la UNAM y actual embajador de México en la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Saludarlos a Ana Francisca, Enrique, al auditorio, a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Qué gana México metiéndose al Consejo de Seguridad y quizá preguntando qué puede llegar a perder? ¿No puede ponerse en la mira de pronto de grupos terroristas si es que el Consejo de Seguridad con el voto de México decide atacar y entonces que ahora los grupos terroristas digan, pues México, pues ahí les voy, o algo de esa naturaleza? Mira, Carlos, participar en el Consejo de Seguridad siempre ha sido un tema de debate. Déjame primero retomar un poquito la parte histórica, porque en efecto durante muchos años prevaleció el punto de vista de que era mejor no meterse, salvo muy al principio, cuando Luis Padilla Nervo y se acababa de formar la ONU, participamos ahí un año, luego vino un periodo de silencio durante más de 30 años, hasta que en los 80, cuando llegó el entonces embajador Muñoz Ledo, volvimos a aparecer en el Consejo. Entonces el debate ha estado ahí. ¿Qué le conviene a un país como México? Bueno, yo te puedo decir que después de analizarlo, platicarlo con el presidente López Obrador, con el canciller Marcelo Ebrard, por supuesto, con algunos otros diplomáticos de mucha experiencia, pues se llegó a la conclusión de que era mejor participar que quedarse fuera. Y finalmente fue la decisión que se tomó y fue lo que planteamos ayer, que México sí se postularía, y entonces era importante tratar de generar el respaldo unánime de la región, porque en estas elecciones para los asientos no permanentes, como señalabas, hay una cierta lógica regional, y cuando algún país tiene el endoso de toda la región, tiene que ser unánime. Con uno que no levante la mano no puede darse este endoso, pero cuando se da, eso garantiza prácticamente que vas solo en la papeleta, y que claro, aunque tiene que haber un proceso de elección formal, pues sí estás, digamos, en la antesala del Consejo, ¿no? Entonces eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Y sobre la decisión, pues yo soy de los que pienso que hay que estar en la mesa, con los riesgos que implica, con la responsabilidad que te va a demandar estar ahí, probablemente en situaciones muy complejas, pero yo me pregunto, ¿qué le conviene más a México? ¿Abrirnos opciones o cerrarnos opciones? ¿Qué nos conviene más como país? Que nuestro punto de vista se escuche, se analiza, se cuente, se discuta, o simplemente que no juguemos. Me parece que México tiene la madurez, tiene la tradición diplomática, tiene la estatura moral, tiene la calidad intelectual y diplomática para poder ofrecer en el concierto internacional puntos de vista que son válidos y también escuchar y aprender otros. Entonces, bueno, pues ahí están los pros y los contras. Esta vez el presidente decidió que participáramos y me parece que es una decisión correcta. Ahora, es un mundo, buenos días, embajador, es un mundo en donde Estados Unidos y China traen unas broncas tremendas, por supuesto Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos es pues nuestro aliado principal y con Trump a la cabeza de una diplomacia pues cada vez más aguerrida y cada vez más radical. También en muchos de los puntos, por ejemplo, en temas migratorios, pues no podrían ser quizá más distintas las posiciones que está empujando México en la ONU y las posiciones que ha empujado el propio Estados Unidos. Entonces, quizá pues sí es riesgoso en términos de ponernos en una posición en donde quizá tengamos que decirle que no a Estados Unidos y a Donald Trump, ¿no? Con toda la implicación que eso trae. Así es, Ana Francisca, pero fíjate que es muy distinto hacerlo en un esquema estrictamente bilateral, cuando estás negociando en condiciones muy asimétricas, y realmente a veces no te queda más que apechugar, digamos, para ponerlo en términos claros, a hacerlo en un esquema multilateral. Yo creo que precisamente por las asimetrías que tenemos con Estados Unidos,
la mejor opción para México y para países como México es el multilateralismo, porque precisamente ahí se dan las posibilidades de generar mejores equilibrios. Por eso creo que el participar en el foro multilateralista por excelencia, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bueno, pues nos abre opciones, pero tienes razón en el sentido de que seguramente habrá momentos de tensión y de decisiones que tendrán que ser difíciles. Ya las ha habido en el pasado. Sí. Recordemos la decisión valiente que en su momento tomó México cuando estaba ya el embajador Aguilar Sincer y que nos opusimos con razón a la invasión en Irak. Y bueno, todo esto va teniendo costos, pero a mí me parece que en el saldo final, en el mundo global en el que estamos, el mayor de los costos es no tener la posibilidad de participar y solamente estar teniendo que asumir las decisiones que otros toman. Doctor, ahora, perdón. Sí, Enrique, adelante. La participación de México en el Consejo de Seguridad no podría eventualmente contraponerse con la visión que tiene el propio presidente mexicano de la no intervención en los asuntos de otros países, porque aquí me parece que habría una contradicción en el discurso presidencial con esta posición, me parece acertada, de México de participar en estas instancias internacionales. Mira, yo creo que no necesariamente. Veo tu punto y en efecto se dan de las circunstancias en las que digamos que habrá que hilar muy delgado para no caer en esas contradicciones. Al participar en el Consejo tienes derecho a voto, como todos los demás. Lo que no tienes es derecho a veto, ¿no? Porque ese nada más lo tienen los 5 miembros. Por cierto, derecho al que México se ha opuesto sistemáticamente desde hace 75 años, porque nos parece que no es, digamos, y yo creo que con mucho acierto, un instrumento democrático, el derecho al veto, pero se entiende, pues, las razones históricas para ello. Entonces, habrá que tener cuidado, habrá que tener sensibilidad, pero no necesariamente hay contradicciones. Hay temas inclusive que nos llegan muy directos, como el que estamos viendo ahora de la migración, en donde México tiene mucho más opciones de hacerle frente en una perspectiva multilateral que estrictamente bilateral, Enrique. Por ejemplo, el problema, si lo queremos seguir viendo desde la óptica de que es un problema de México con los Estados Unidos, no tenemos muchas opciones más que las que nos impongan. Y lo vemos desde la perspectiva de que es un problema multinacional y en consecuencia se requiere la participación más activa de las agencias multilaterales que son las de la ONU. México tiene más espacio. Y a fin de cuentas, ¿eso es intervenir en la política interna de Honduras o de Guatemala o de El Salvador? Pues yo creo que no. Ahora, esto le da a México más fichas para negociar con Donald Trump. O sea, si Donald Trump de pronto necesita el voto de México en el Consejo de Seguridad para algo, pues nosotros ya tenemos más fichas para negociar con él, ¿no? En caso de que venga algún otro trauma como el de hace unos días. Pues por supuesto, porque también hay desde luego un esquema de negociación y de concertación. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a México? Claro que puedes tú inclinar tu voto en un sentido o en otro a cambio de algún beneficio para México. Es justamente lo que yo pienso en donde radica la oportunidad y la ventaja de estar ahí. Ahora, habrá que hacerlo bien, ¿eh? Alta la cosa. Eso aplica para todo, ¿no? O sea... Bueno, pues digo, porque la oportunidad está ahí, pero también de otro tamaño, pues puede ser pues siempre, mejor, ¿no? Sí, siempre está el enorme riesgo de hacer el ridículo, ¿no? Esperemos que no. Doctor de la Fuente, tiene tiempo todavía, falta un par de años y pues de verdad, le deseamos la mejor de la suerte cuando arranque este asunto y estamos al pendiente. Nos vamos a preparar muy bien, Carlos. Vas a ver, México va a hacer un gran papel. Gracias a todos, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Igualmente, doctor Juan Ramón de la Fuente, quien es el embajador de México en la ONU.